hacer rápidamente nuestra declaración de fe para entrar de lleno a la palabra de Dios. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Soy renovado, estoy siendo transformado, camino en la voluntad de Dios. Amén. Vamos a invitar. Qué alegría tenerlos una vez más acá en la iglesia, en este servicio de domingo por la noche. Los terremotos, temblores llamados en algunas partes, son movimientos en la tierra producidos inesperadamente que generan un caos, que generan un descontrol. Los terremotos son situaciones que generan un desorden, que generan desastre en casas, en familias y en hogares. Amén. Los terremotos son cosas destructivas que no se pueden evitar, que no se pueden prevenir, a pesar de que muchos hacen estudios, surgen y causan problemas muy grandes, desastres en la vida de los seres humanos. Hay gente que lo pierde todo. Los terremotos se llevan seres queridos, ahorros de toda la vida. Se pierden hijos, esposos, familias enteras. Amén. Y esto a nivel físico, pero en la vida espiritual también hay terremotos, también hay desastres inesperados. Un ser querido que nos abandona, se va y nos causa mucho dolor. O la pérdida de alguien imprevisto. Y uno empieza a recriminarse y dice, ¿cómo no lo pude ver? O una pérdida económica. Todos tus ahorros, los esfuerzos de muchos años se pierden. Un mal negocio causan desastre en nuestras vidas. La rebeldía de nuestros hijos, las malas decisiones de nuestros seres queridos. Cuando todo estaba en calma, todo estaba en tranquilidad, supuestamente todo estaba controlado, llega un terremoto en nuestra vida, llega un desastre donde nos deja parados y mirando a nuestro alrededor y decimos, ¿qué hago ahora? Nos sacuden por completo situaciones inesperadas que nos sacan de nuestra zona de confort para meternos en una zona de conflicto, de desesperación, de tristeza, de angustia y de dolor. Muchas veces los terremotos no duran poco tiempo, sino que se extienden por varias semanas y siguen causando desastres y dolor en la familia. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Y de eso quiero hablarle hoy. Yo sé que usted y yo hemos enfrentado terremotos en nuestras vidas, situaciones inesperadas que nos han sacado de nuestra zona de tranquilidad. Estábamos viviendo bien y no vimos venir ese desastre emocional, económico, y nos rompió todo por completo. Movió todo el piso seguro donde andábamos y ahora no sabemos qué hacer. Si usted es una de esas personas, está en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar sobre qué dice la Biblia sobre los terremotos en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué se producen y cómo debemos manejarlos? Miren, en Hechos 1:8, los discípulos de Jesucristo, los cristianos, ¿cuántos cristianos hay acá? Amén. Estaban en su zona de confort. Hay tiempos de bonanza, hay tiempos de tranquilidad, hay tiempos de bendición, donde todo está calmo. Las bendiciones vienen, la economía va creciendo, las relaciones van mejorando, nuestra vida espiritual va creciendo, está todo tranquilo. En ese estado se encontraban los cristianos de la iglesia primitiva. En Hechos, Jesús les hizo una promesa y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y presta atención,
y me seréis testigos. No pierda de vista en estos pequeños 15 minutos estos lugares que voy a mencionar. Me seréis testigos en Jerusalén. Diga conmigo Jerusalén. Jerusalén es un término que significa tierra de paz, tierra de tranquilidad. Eso es Jerusalén. Amén. Pero también dice no solo en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria. Ahora diga conmigo fuerte, Samaria. Y hasta lo último de la tierra. El Señor se iba y les dijo, les conviene que me vayan. Yo he andado con ustedes. No quedé muerto para siempre, sino que he resucitado, como se los dije. Ustedes tienen un líder al cual ni la muerte puede vencerlo. En ese entonces, los discípulos estaban maravillados, porque decían, no hay nada que pueda en contra de nosotros, ni la muerte. Jesucristo resucitó, como lo dijo, estamos llenos de su presencia, somos invencibles. Entonces estamos llenos de gozo. Y Jesús le hace una promesa y les dice, va a venir el Espíritu Santo. Alguien que yo mismo dice, es mejor que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu no vendría. Estaban con más gozo aún, porque ya Jesús había hecho muchas maravillas en la vida de los discípulos. Y Jesús se va y les dice, el que va a venir va a hacer muchas más cosas mejores entre ustedes. Y ellos están llenos de gozo, en una zona de comunidad, llena de la presencia, empoderados en su fe. Todo está tranquilo en la familia, en el hogar, asistimos a la iglesia. Claro, el trabajo sigue sucediendo, seguimos yendo todos los días, no falta la autonomía. Los seres queridos están protegidos. Y miren, las promesas se cumplen. En el cumplimiento de la promesa está en Hechos, capítulo 2, versos 4 a 5. Miren, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, no pierdan de vista el lugar. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Jerusalén es el lugar de tranquilidad, es tierra de paz. Van a haber muchos Jerusalén a lo largo de tu vida cristiana. Son tiempos de bonanza, de bendición, de crecimiento desmedido. Son tiempos donde la presencia del Espíritu Santo viene a tu vida y te da gozo, te da paz, te da tranquilidad. Son tiempos de refrigerio. Pero, diga conmigo, pero, a nadie nos gusta los pero. Todos queremos permanecer en esos tiempos de quietud, de tranquilidad. Cuando el matrimonio va bien, no hay guerra, no hay conflicto, cuando nos tratan bien, amén. Cuando la enfermedad ni siquiera se acerca a nuestra familia. Pero, en Hechos 8, estos cristianos como usted y como yo, que estaban cálidos, llenos de la gloria de Dios, llenos de la presencia, enfrentaron un terremoto. Diga conmigo, terremoto. Dice la Biblia en Hechos 8, solo unos versículos más adelante, unos capítulos más adelante, acabamos de leer Hechos 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el 8, diga conmigo, en el 8. Ay, el 8. Miren, y Saulo consentía en su muerte. Voy a poner en contexto. Esteban, el discípulo de Jesús, había defendido la palabra de Dios frente a los sacerdotes, a los fariseos. Estaba lleno del Espíritu Santo. Nadie podía en contra de él. Jesucristo había resucitado. ¿Y sabe qué hace? Lo apedrean. Pero él, como estaba lleno de la gloria de Dios, dice que cuando lo estaban apedreando, o antes de que suceda, él había visto la gloria de Dios, cielos abiertos, y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y cuando recibía las pedradas, literalmente, grandes trozos de piedra que le desfiguraban el rostro, el cuerpo, él estaba lleno de la presencia de Dios y les dice a Dios, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero había sido el inicio del terremoto para estos cristianos. Había sido el inicio
donde su fe iba a ser sacudida. Mire, y Saulo era el encargado de perseguirlo, de atormentarlo. Dice la Biblia que lo sacaba de las casas a los cristianos, los buscaba y los metía en la cárcel. Causaba desastre. Sí, piedad, Saulo empieza en Hechos 8 a perseguir la iglesia. Y nosotros vamos a tener muchos Hechos 8 en nuestra vida. Cuando enfrentemos injusticias, enfrentemos infidelidad, problemas económicos o un ser querido se nos vaya. Y no vamos a saber qué hacer. Y eso enfrentó la iglesia. En aquel día, dice, hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Recuerda Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Todos estaban tranquilos en Jerusalén, pero cuando inició la persecución, los sacó de su zona de confort, de su zona de tranquilidad de Jerusalén, y tuvieron que huir a Judea y a Samaria. Se cumplió lo que las Escrituras habían señalado, pero no fue en buena onda, sino que fue la persecución que los sacó de la zona de confort para escapar a otra ciudad. Es lo que nos pasa. Venimos a la iglesia, recibimos bendición, creemos en Jesucristo, nos enamoramos de su palabra, nos involucramos en las cosas de Dios, hasta que el terremoto llega a nuestras vidas y no sabemos qué hacer. No sabemos cómo enfrentar la situación. Y muchas veces decimos, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no cuidó de mis hijos? ¿Por qué no cuidó de mi familia? No fue tan grave lo que yo hice para estar pagando por esto que está pasando. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está Dios en este terremoto en mi vida? ¿Cómo voy a resolver esa pérdida de un ser querido en mi corazón? ¿Cómo voy a resolver esta catástrofe que estoy viviendo? Tantas decisiones erradas. Pero tranquilo, Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios obra de manera que nosotros no entendemos, porque son misteriosos los caminos del Señor. Amén. Pero miren lo que dice: de una gran aflicción a un gran gozo. Miren lo que dice en el capítulo 5 de Hechos 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora presta atención. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué tenía en Jerusalén Felipe? Aflicción, estaba siendo perseguido. No fue por su propia voluntad a Samaria, fue huyendo el desastre que estaba viviendo. Lo que él creía que era un lugar de tormento, lo movió a Samaria. Diga conmigo, Samaria. Esta situación crítica que estás enfrentando, la pérdida, las malas decisiones, esa ruptura emocional, te sacó de Jerusalén. Pero no es para peor, es para llevarte a Samaria. Felipe en Jerusalén predicaba la palabra de Dios, pero los milagros, la unción, los paralíticos, las señales sucedieron en Samaria, no en Jerusalén. En Jerusalén tenía aflicción, pero Jesús tenía un Samaria para Felipe, donde la gente lo recibía con gozo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que te estoy diciendo es que Dios permite esas malas decisiones, esos errores, esas equivocaciones para sacarte de tu Jerusalén, pero no es para condenarte ni para hundirte, sino que tiene un objetivo llamado Samaria, lugar del favor de Dios, de milagros, de bendición y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, bendito Dios por los terremotos. ¿Cuántos quieren terremotos? ¿Cuántos quieren persecución?
porque la persecución nos lleva a Samaria. Mire, cuando arrancamos el ministerio, todo fue Jerusalén. La gente empezó a venir, la gente quiso colaborar, a las personas que les mencionábamos se unían al ministerio, se comprometían. Los fondos empezaron a crecer. Con la pastora teníamos sueños, hacíamos cálculos y teníamos dinero ya ahorrado para edificar este hermoso templo. Pero llegó la persecución, llegó el terremoto. Años y años de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio y de ahorro, lo habíamos perdido todo, nos quedamos sin nada. Miles de dólares. Yo no sabía cómo resolver la situación. Lloraba en la mañana, al mediodía, en la noche. ¿Cuántos han enfrentado un dolor físico que se tienen que medicar con calmantes todo el tiempo para que no sientan ese dolor? ¿No? Cuando hay una gripe fuerte, calmante. Y después de unas horas otra vez empieza el malestar, calmante. Porque si no, va a ser un desastre. Así estaba viviendo en lo emocional, en lo espiritual. Era un terremoto, era un desastre que había acabado con todo en mi vida. Pero había un libro de Mike Murdock sobre el Espíritu Santo. Era mi calmante. Cada vez que yo estaba desesperado, en aflicción, en angustia, roto completamente, iba y leía ese libro del Espíritu Santo y era como un calmante, pero me duraba muy poco y tenía que volver a leer. Pensé que se había acabado todo, que era el fin de mi carrera ministerial, de mi vida y mi historia espiritual. Pero miren, construimos este templo años después con el doble de lo que había perdido. La catástrofe me llevó a Samaria. Y no solo eso, sino que el Señor nos bendijo con la casa de nuestros sueños y nos casamos según la voluntad de Dios. Lo que estoy diciéndote es que esa persecución te duele, esa pérdida te duele, esa persona que te abandonó, que te está causando dolor, te duele, pero tranquilo, hay un Samaria para los que creen en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lugar de gozo, de felicidad, de la gloria de Dios, de su presencia y de su bendición. Quiero terminar con esto. ¿Tan rápido, pastor? Sí. Las cosas malas que te están sucediendo te están empujando a tu propósito. Voy a repetir. Las cosas malas que te están sucediendo, que te han sucedido, te están empujando al propósito de Dios. Miren, Hechos 16, 23 al 26. Estaba el apóstol Pablo y Silas predicando el Evangelio y la gente se enoja con ellos. Lo acusan falsamente y dice el 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estaban haciendo lo correcto. La presencia de Dios vino, pero vino un desastre a su vida. Los azotaron hasta cansarlos y los encarcelaron. Y les pusieron cadenas en los pies y en las manos para que no puedan huir. Había varias guardas de seguridad. Por favor, pónganse de pie, vamos a terminar. Entonces Pablo charla con Silas y le dice: mira, Silas, ya somos viejos en la obra, en el ministerio. No puede ser que esto haga que nos vengamos abajo en la fe. Debemos seguir adelante porque estamos haciendo lo correcto. Hay persecución. Y le dice Silas: sí, estoy de acuerdo contigo, Pablo. ¿Por qué no cantamos unas alabanzas y hacemos una oración? Se reanimaron entre ellos. También estoy sufriendo
un dolor muy fuerte en mi corazón, pero voy a ir a la iglesia, voy a cantar alabanza y voy a orar. Pero como si no fuera poco, en medio del momento de reanimación que ellos estaban enfrentando, mira lo que dice la Biblia. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¡Wow! Mire, terrible la historia. Y justamente encarcelados dijeron: vamos a seguir a Dios, cantemos alabanza, oremos. ¿Y sabe cómo respondió el Señor? Con una catástrofe mayor. Vino un terremoto, iba a acabar con su vida. Ellos pudieron haber dicho: se acabó, este es el final de mi historia, como yo les dije, yo lo dije en su momento. Pero miren, y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. Lo que vino a traer de esta desgracia, este terremoto, esta pérdida, esta enfermedad, esta mala decisión, esta quiebra, es libertad de la cárcel, de la prisión en la cual estaba metido. Lo que vino a traer esta tragedia es que conozcas la libertad que Jesucristo viene a ofrecerte. Y el Señor te ofrece en Samaria gozo por la aflicción que estás enfrentando en Jerusalén. Bendito Dios por los terremotos. Porque el terremoto que te saca de Jerusalén te lleva a Samaria. Y en Samaria es donde la presencia de Dios se manifiesta en tu vida y hay nuevos niveles de gloria. La reconstrucción, la bendición, el verdadero gozo, la libertad y la felicidad es gracias al terremoto, es gracias a la adversidad que te sacó de Jerusalén y te llevó a Samaria. Padre, gracias Señor, porque muchos ya estamos viviendo en Samaria, otros están en Jerusalén. Pero Padre, gracias por los terremotos. A medianoche, Señor, hubo una catástrofe, pero no fue para destruir a tus hijos, sino fue para traerles libertad. Entonces, eso que estás enfrentando, dice el Señor, ese problema económico, esa pérdida de ese ser querido, esa persona que te abandonó, o tus malas decisiones, no son para destruirte, sino para traerte libertad, para llevarte a Samaria, lugar de bendición, de la manifestación del Espíritu Santo, de los milagros de Dios y de la bendición de la abundancia sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.